Hola Diana, bienvenida. Gracias por estar en este espacio. Es un gusto conversar contigo en esta maratón lila. ¿Cómo estás? Gracias a ti, María Cecilia, por haberme invitado. La verdad es que contenta, ¿no? De poder compartir lo poco o mucho que sé en esta vida y en esta experiencia. Sí, pues creo que la última vez que nos vimos fue en la universidad de hace muchísimos años. Cierto. Estábamos pasando otra etapa, pues ahora creo que compartimos más que nada el hecho de ser mamás, que es también lo que nos trae ahora aquí, que como que te contaba, nosotros en este espacio, en el Maratón Lila, lo que hacemos es, sí, primero festejar a todas esas madres que tenemos en nuestra comunidad Lila y comenzar a conversar de temas que muchas veces lo sabemos, pero o no lo decimos, o lo sentimos y los tenemos guardados, y eso es un poco lo que hemos hecho este año. Como maratón llevamos trabajando 3 años, ya tenemos este espacio 3 años abiertos para todas las mamás, pero esta vez quisimos atrevernos a hablar justamente de eso, ¿no? De decir que somos mamás reales, que no somos mamás, que no somos super mamás, ¿sí? Y que no somos madres perfectas. Entonces, justamente ese es el espacio que estamos ahorita trabajando aquí contigo y vamos a conversar de muchas de esas situaciones que nos enfrentamos como mujeres y como mamás. ¿Sí? Gracias, María Cecilia, por la invitación. Chévere, Diana. Entonces, vamos a comenzar a conversar. Te voy a ir haciendo algunas preguntas, que nos hables, nos cuentes de esa experiencia que tienes tú como mujer y como mamá. Sí, primero quiero que me cuentes un poco sobre ti, sobre tu vida personal, profesional, familiar. Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias nuevamente, María Cecilia, por la invitación. También a todos quienes nos pueden ver y escuchar. Gracias por estar aquí. Y nuevamente, gracias a ti, María Cecilia, por crear, digamos, estos espacios. Bueno, para hablarles de mí, tengo 37 años, ya próximamente a cumplir los 38, mamá de 4 hijos, ya una preadolescente, eh, dos chiquititos y uno bien chiquitito. Están en 12 años, 9 años, 8 años y 2 años. Yo siempre digo, está mi primera tanda, que son estos seguiditos, 3 seguiditos, y ahí viene el más chiquitito, Ezequiel, que tiene 2 ahora. Y bueno, te cuento que sí, mi vida cambió mucho, ¿no? Cuando me convertí en madre, muchísimo. Eh, Creo que todas las que estamos aquí hoy y que se han unido a ver esta entrevista, podemos decir lo mismo. Cambió y cambió para bien. Cambió para convertirnos en esa persona que está dispuesta a darlo todo y a dar incluso su vida por otro ser, que en este caso son nuestros hijos. Pero claro, mi vida antes era totalmente diferente, ¿no? Universitaria, me encantaba salir, me encantaba pensar en muchos proyectos, proyectos de vida. Estudié, bueno, junto a María Cecilia en la Universidad San Francisco de Quito, viví en Quito, soy guayaquileña, pero viví allá por mi etapa de la universidad. A la par me salió ya un trabajo en Teleamazonas, donde ya vengo trabajando ya por más de 15 años aproximadamente. Y bueno, comencé yo digo, a aceptar esas oportunidades que la vida me traía. Una de esas, por ejemplo, fue irme a vivir a Quito con una beca universitaria. Lo logré, luego incursionar en la televisión, que era algo que realmente hay muchas personas que dicen, ay, tú ya lo tenías como una meta. Realmente no, era algo para mí como, puede ser una meta, pero lejana, yo la veía muy lejana, pero en el momento que se apareció esa oportunidad dije, bueno, aquí está y me agarro. Ahí es como incursioné en la televisión, inicialmente no en noticias, sino en otros proyectos que tenía en ese entonces el canal, te digo ya aquí hace 15, 16 años atrás. Luego volver a la ciudad de Guayaquil, ya tenía una relación larga, entonces de noviazgo, también decidir el casarnos y formar una familia. Luego ya dentro de la parte eh,
digamos, profesional, ya inmiscuirme más en noticias como tal dentro del canal, en el área de noticias, que para mí fue realmente extraordinario, porque claro, mi carrera como tal es la licenciatura en comunicación organizacional y relaciones públicas. Hoy, o sea, veía un poco el tema de la comunicación más desde el lado de la empresa, más no del medio. Y el haberme involucrado realmente me abrió, digamos, otro mundo, ¿no? Que también me encantaba, el tal vez ese vínculo entre la comunidad y bueno, y las autoridades, y tener ahí al televidente, sentir ese cariño, porque finalmente se involucra mucho contigo. Y bueno, y luego ser mamá. Te podría decir que por ahí brevemente te doy ahí un perfil, ¿no? De lo que ha sido mi vida durante estos últimos años, el ser mamá. Como te digo, al principio de tres chiquititos eran, o sea, tú me veías en la calle y decías, parecían gemelos, ¿no? Porque eran, cada uno se lleva, bueno, entre Agustina, que es mi primera hija, e Ignacio, hay 2 años de diferencia, y entre Ignacio y Luciano hay un año, un mes de diferencia. Entonces eran 3 bebés realmente, ¿no? En una etapa, y ahora están más grandes. Pero maravilloso, sacrificado, por supuesto, pero muy, muy lindo. Y ahora, bueno, cursando una maestría en comunicación en transmedia, que es todo un reto para mí. Al principio decía, creo que estoy un poquito loca de lo que voy a hacer, pero sabes que uno dice a veces el miedo te puede paralizar, pero también te puede empujar. Y no te digo que no tenía miedo, sí lo tuve, pero dije, aquí estamos, vamos, creo que es el momento. Y bueno, ahí estoy. Diani, con todo lo que nos cuentas, o sea, claro, mamá de 4 hijos, con una carrera, con una maestría, siendo esposa, ahí viene un poco a- a- entra en acción el cómo comienzas a balancear, cómo manejas todo esto y cómo lograr también no desatenderse una misma, ¿no? Que muchas veces, y creo que nos pasa a todas, y hemos escuchado también comentarios de las mamás de nuestra comunidad, que nos dicen, claro, primero el resto y luego yo prefiero invertir mi tiempo, dinero y todo en los demás y luego yo. ¿Cómo lo logras tú? A ver, yo creo que en mi vida, yo puedo hablar por mí y creo que tengo muchos casos también de amigas, de mi hermana, de mis primas, ¿no? Que son con las que converso y cada realidad es diferente, definitivamente. Te hablo de mí, pues yo creo que he tenido etapas, ¿no? La etapa en la que efectivamente quería hacer todo y no me importaba nada, pues yo era mamá, quería ser mamá 100%, pero igual tenía el canal, tenía la radio y claro, de repente, o sea, estallaba. Tuve esa etapa, tuve la otra etapa en que dije, a ver, tengo que planificarme porque no me doy con todo. Entonces, estaba en la radio y decía, a ver, no voy a pensar, o sea, y a veces sonaba hasta egoísta, pero decía, en este momento que estoy aquí en la radio, pues no puedo pensar en mis hijos. O sea, tengo que concentrarme acá. Cuando estaba en el canal también, no puedo ni pensar en la radio ni pensar en mis hijos. Tengo que concentrarme acá. Y cuando estaba con mis hijos, tomaba la misma decisión. Decía, a ver, no puedo estar pensando en el programa de radio porque tengo que ver la entrevista o coordinar alguna entrevista y tampoco puedo pensar en el canal. O sea, tengo que estar con mis hijos. Hubo esa etapa. Y esta etapa en la que actualmente estoy, creo que es más de todo ese aprendizaje que tuve durante estos. Ya mi hija va a cumplir, bueno, próximo año 13 años, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que toda esta enseñanza de 10 años hacia acá, donde efectivamente sé que no lo puedo hacer todo y que tengo un compañero eh, que es parte de esta vida que decidimos tomar, ¿no? El de formar una familia. No te digo que ha habido muchísimas diferencias, porque lamentablemente, y hay que mencionarlo, el Ecuador es un país machista. Es así. Y por más que mi esposo no es ecuatoriano, él viene de una familia argentina, donde digamos que
es un poquito menos machista, igual hay ciertas cosas. Yo lo hablo con él, a veces se enfada, a veces entiende, pero lo hablo con él y realmente te das cuenta que todavía hay muchas cosas que nos falta alcanzar. No sé si de aquí a un corto, mediano, largo plazo, pero nos falta muchísimo alcanzar. O sea, hay esa inequidad en cuanto a funciones, tareas, eso está porque está. Pero como te digo, yo creo que esta etapa, en cambio, es un poco la de realmente acompañarnos con mi pareja, en este caso con Mateo. Él lo entiende perfectamente. Él fue tal vez uno el que me dijo, si no es ahora, tal vez no sea, si es que quieres hacer tu maestría, o sea, el que también me dio ese empuje. Pero como te digo, es un aprendizaje conjunto, porque así mismo yo también, él a veces me reclama cosas a mí, ¿no? Y así mismo yo he aprendido a que efectivamente él tiene un trabajo muy diferente al mío, más de cabeza, de números, de estar 8 horas pegado a la computadora, y tampoco puedo ser, o sea, tengo que ser recíproca, ¿no? Con él. Entonces es como un balance que no está totalmente nivelado entre papá, mamá, la realidad es que no, eh, que se puede, hay días en que se nivela, sí, hay días en que la balanza está así, sí, pero como te digo, es todo un aprendizaje y en esa etapa es la que estoy, en la que reconocemos nuestros errores con mi esposo y de repente un día él dice, perfecto, yo me dedico 100%, otro día no puedo, o sea, dedícate tú 100% con los niños. Es eso, o sea, estamos ahí, pero como te digo, te puedo decir un aprendizaje de los dos, no es solamente mío, es de los dos. Y es súper importante lo que nos dices y creo que lo compartimos, el que no podemos hacer todo y creo que eso tenemos que tenerlo súper claro porque a veces creemos, no, o yo hago o deja nomás, yo lo hago porque o sabemos que lo hacemos mejor y nos encanta tener todo perfecto o porque preferimos hacerlos a nuestra manera, pero obviamente es tener mucha más carga encima de nosotros y no poder delegar, no poder soltar, no poder también ir creando esas redes de apoyo que son las que un poco nos salvan, nos dan ese respaldo para poder hacer todo lo que necesitamos y lo que tenemos desde nuestro punto de mamá y de mujer. Y lo que decías de ese apoyo de pareja, de esa corresponsabilidad que también tenemos que irla trabajando, porque no es me ayuda, mi pareja me ayuda, no, sino que este es un trabajo en conjunto que sí. Yo creo que ahí la tarea cae mucho en la mujer, porque finalmente quien se guarda las cosas, quien hace todo a pesar del cansancio, de no haber dormido, de, de sacrificar muchas, realmente muchas cosas, somos nosotros, ¿ya? Entonces, sí creo que es un proceso de diálogo y hacerle entender, en este caso, a tu pareja, ¿no? De todo lo que vives. Yo creo que años atrás te podría decir que yo, sí, o sea, trataba de hacer todo y si era la supermamá, pues bueno, está bien, punto, así es, esto es así más o menos, ¿no? Y me cerraba a pedir ayuda o a conversarle de cómo me sentía a mi esposo. Y como te digo, eso ha ido cambiando. Y ahí es cuando él eh, también se da cuenta, ¿no? Es como, a ver, le saqué esa mantita que tenía ahí en los ojos, ¿no? Y él se ha dado cuenta y yo creo que hemos llegado, como te digo, a ese balance, eh, también entendiendo eh, su, su, eh, su enorme carga laboral que tiene y todo. Pero, como te digo, y también lo te mencionaba, ¿no? Tengo otros ejemplos, mi hermana, mis primas, mis compañeras, mis amigas, que te cuentan y hay todavía muchísimo machismo, eso eh, es imposible mencionarlo. Hay muchísimo machismo, pero creo que por ahí está el paso que debemos de dar como mujeres, el de conversar, hablar, de buscar, como tú dices, esas redes de apoyo que escuchándose, hablando,
dando una experiencia, pues puedes ayudar a muchas otras mujeres a que tomen una decisión sana para la familia en general. Sí, ¿cuáles son esas redes de apoyo que tienes tú? Aparte de tu pareja, ¿has podido crear alguna otra red de apoyo que también te puedes contar con ellos? Sí, definitivamente. A ver, yo creo que están, bueno, sí, principalmente mi esposo, ¿no? Que es al primero que acudo, pero de ahí está mi mamá, mi suegra, que vendrían a ser las abuelas, incluso mi suegro, ¿no? Que también me ayuda. Eh, de ahí otra red de apoyo. Bueno, sabes que también el colegio y las madres de, de los compañeritos, ¿no? De mis hijos o compañeras de mis hijos, se convierten en otra red de apoyo definitivamente. El de que si no llegaste a la escuela, pues ayúdame recogiéndolo, si vives cerca, por favor, no llegaste a recogerlos a la hora de salida, a la hora indicada, si tienen una reunión o tienen algún campeonato extracurricular, ayúdame, apoyemos, no, apoyémonos, o yo hago el pool un día, tú haces el pool otro día, son redes de apoyo definitivamente. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que eso también es un beneficio que tenemos nosotras de las mujeres y madres de aquí de Ecuador, porque si bien es un país chiquito, siempre tenemos familiares o amigos cercanos que nos pueden dar ese apoyo, pues que tenemos que aprovecharlo. Digo, eso no pasa en otros países, hablando como de Estados Unidos o, o Perú, o un poquito más cerca, no pasa y creo que eso podemos sentirnos agradecidas de poder tener eso y pues a utilizar esas herramientas que tenemos, ¿no? Y cuando tú nos decías, por ejemplo, que a veces no alcanzas a recogerle a tus hijos del colegio o quizás tienes algo que descoordinó un poco la agenda o ya no puedes, o prestas más atención a un hijo que al otro, o estás estudiando y no puedes quizás, no sé, por dar ejemplos, no alcanzaste a ir a un evento de la escuela o tienes que también estar con tu esposo o no puedes quizás hacer todo lo que quisieras y hay un sentimiento de culpa, ¿sí o no? Sí, sí, pero sabes que creo que tenemos que tratar de manejarlo bien. Ah, otra red de apoyo, antes de que me olvide, otra red de apoyo, eh, y nosotros lo implementamos hace algún tiempo con mi esposo, es un terapista familiar. Nosotros acudimos a él. Y puede ser, yo digo, yo a veces le digo a mi esposo, puede ser porque, claro, yo al ser realmente muy activa, como te digo, estoy en radio, en la televisión, con mis hijos y así muchísimas mamás, sentía que en algún momento esa vida de pareja, pues realmente se estaba, no te voy a decir acabando, pero ya no estaba tornando igual que hace unos años atrás. Entonces decidimos dar ese paso a que un terapista de pareja esté junto a nosotros, no todos los días ni todas las semanas, sino en algún momento que cualquiera de los dos quiere descargar algo, ¿no? Y conversar. Y nos ha ayudado muchísimo. Así que creo que ahora que nos escuchan muchas mujeres, dar ese paso, porque a veces es como dices, no, pero es que yo no estoy mal con mi pareja, no es que nos vamos a divorciar. No falta llegar a ese punto para acudir a alguien que realmente te escuche desde otro punto de vista, desde otra visión, y te diga realmente cómo están las cosas, cómo puedes mejorar tú, cómo puedes mejorar tu pareja, ¿no? Eso también nos ha ayudado muchísimo. Pues imagínate, con 4 hijos, yo creo que hace rato ya hubiéramos decidido botar ahí los guantes. Entonces creo que es otra de las redes de apoyo. Y en cuanto a la culpa que tú dices, sí, eh, sientes esa culpa, pero creo que eh, la terapia nos ha ayudado muchísimo. Creo que sí, porque además te hace dar cuenta que efectivamente no puedes estar en todos los lados, ¿no? Hay como ese, hoy día, ayer leía un artículo en Revista Vistazo de alguien que admiro muchísimo, Carla Morales, y ella hablaba acerca del
del sobreesfuerzo romantizado, ¿ya? O sea, efectivamente, o sea, podemos todo, vamos con todo, estoy en todos los lugares, corro de aquí para allá, y eso, ¡ay, qué lindo! ¡Qué buena madre! ¡Qué casi que mamá todoterreno y todo el tema! Pero no, o sea, no tenemos que normalizarlo definitivamente. Y como te dije, yo en mi vida he vivido etapas, tal vez en algún momento me sentí así. Era como que ese sobreesfuerzo romantizado, pero llegó un momento en el que dije, no, no puedo, no puedo y no puedo. Y ese sentimiento de culpa, pues, ¿sabes cómo logro? Que todavía hay, así sea mínimo, todavía por ahí existe, cuando no puedes ir, por ejemplo, yo, imagínate, entre el canal y los cumpleaños, por ejemplo, a los cuales invitan a mis hijos. No puedo ir de cada 5, podré ir a uno, ¿ya? Y los encargo, le digo, ok, te vas con fulanito, con tu amigo, que sí, que te recoge, que por favor, este tiempo, o sea, vas dando todas las indicaciones a los niños, ¿no? Pero claro, no puedo estar en todos los cumpleaños de ellos, porque ya por ahí los horarios de los cumpleaños o algunas actividades, pues a mí me toca ya estar en el canal. Hay ese sentimiento de culpa, pero logro yo por lo menos compensarlo, por ejemplo, con a la noche acostarme con ellos, conversar sobre el día que han tenido, acompañarlos ya el fin de semana. O sea, para mí, por ejemplo, los fines de semana sí son súper sagrados, incluso los de mi esposo. O sea, en algún momento, para que se den cuenta aquí todas las mujeres que nos escuchan, en algún momento yo decía, mis fines de semana son sagrados, pero de repente veía que mi esposo decía, no, yo me voy a la bicicleta, me voy al fútbol, tengo un campeonato de golf, y yo, o sea, al principio era como que, bueno, sí, ¿no? Y ojo, y se los cuento porque seguramente muchas pueden estar en la misma situación. Y yo decía, no, es que yo, o sea, realmente me nacía, ¿no? Y yo decía, no, no, yo me quedo con mis hijos. Pero hubo un momento en el que dije, como que, o sea, esto no es del todo justo, ¿no? Y ese tiempo tal vez para mí, que efectivamente no me lo puedo dar de lunes a viernes, pero sí puede ser el fin de semana, ¿dónde está? Entonces, llega ahí, yo creo que, bueno, el terapista nos ayudó mucho y nos ayuda mucho el diálogo finalmente, ¿no? Hasta que ahora, por ejemplo, pues, bueno, ahí vemos. No te digo que Mateo todos los fines de semana lo hacía, pero de repente media mañana o media tarde, en esas otras actividades que él también disfruta y que hay que también aprender a reconocerlo. Pero por decirte, yo también decía, bueno, ok, me quiero ir a un desayuno con mis amigas o me quiero ir al spa o a algún lugar porque quiero yo sentir y vivir ese momento. Y ahí llegamos a eso, como a esa balance, ¿no? En la pareja. Y como te digo, ese sentimiento de culpa logro compensarlo con esas actividades que realmente me desconecto del celular, me desconecto de las redes, me desconecto de todo y estoy ahí con ellos. Hay que tratar de buscar ese balance. Tal vez para alguna madre que nos está escuchando, su balance sea, claro, no lo puedes acompañar a la escuela, al cumpleaños de su amiguito, pero de repente puedes sentarte a hacer deberes con él y conversar de su clase ese día. Y para él eso es un regalo y para ti también. Entonces creo que ese sentimiento de culpa se lo puede nivelar en esos pequeños momentos. O sea, yo les digo mi fin de semana, pero incluso creo que ese sentimiento de culpa a veces logro como que aminorarlo cuando me acuesto con ellos y converso, cuando de repente el viernes, ¿no? Que ya mi esposo y yo estamos más distendidos, vemos una película con mis hijos, estamos los dos compartiendo. Hay que tratar de lograr sacar esa culpa y balancearnos, ¿no? Y lograr un balance. Sí, pero definitivamente esto creo que no pasaba antes, ¿no es cierto? O sea, yo conversando con mi mamá, con mis abuelas, o sea, primero el verse ellas trabajando también desde un lado profesional o quizás seguir estudiando,
eran situaciones que realmente no pasaba, era una realidad que no existía. Claro, ahí eran entregadas 100% a la crianza de los hijos, a los quehaceres domésticos, al cuidado, y obviamente era otra cosa, pero obviamente ellos también, ellas han sido nuestras figuras femeninas que tenemos como ejemplo, las que nos dan consejos o las de quienes estamos aprendiendo o quizás de quienes hemos aprendido pero para no seguir haciendo algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas figuras femeninas para ti? A ver, sí, definitivamente mi mamá, ¿no? Definitivamente, mi mamá, sabes que yo la molesto y le digo, eres Leo, con carácter súper fuerte. Mi mamá, a pesar de que dejó su carrera por convertirse en ama de casa y cuidarnos, eh, siempre cuando faltaba algo en casa, porque tal vez la situación económica no era la mejor, siempre era la primera que decía, ok, hacemos algo. Eh, a ver, si hay que vender sándwiches, perfecto, hacemos sándwiches y vendemos. O sea, y siempre fue como que ese ejemplo de que, a pesar de que dejó uno de sus sueños, ¿no? Que era estudiar la universidad, eh, siempre trataba de buscar algo con lo cual ella se sentía útil. Y la cocina a ella le encanta, ¿no? Le encanta, le encanta, le encanta. Y claro, vio a través de la cocina el convertir uno de sus sueños realidad. O sea, le encantaba cocinar. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo del sándwich, pero de repente hacía cazuelas, hacía lasañas. Entonces, se convierte en un ejemplo. Efectivamente, la realidad de ellas era otra versus la de nosotros. Pero nos han brindado enseñanzas enormes para la vida. Hay otra, por ejemplo, enseñanza, y como tú dices, ¿no? También nos han enseñado que ciertos sacrificios son válidos, pero hay otros que tal vez nos han enseñado que hay otros sacrificios que no son válidos. Por ejemplo, el realmente estar con una persona que tal vez ya no era la persona correcta en tu vida y que en este caso podría ser nuestro papá, eh, pero no por eso deja de ser nuestro papá, ¿no? Entonces, por ejemplo, la relación de mis papás fue muy linda, hubo un momento de tropiezos, pero mi mamá decidió, por ejemplo, seguir con él, a pesar de esos tropiezos. Y lo hizo por nosotros, o sea, ella nos cuenta, yo lo hice por ustedes. Por ejemplo, yo en la actualidad, justamente con esta terapia que logré involucrar, fue justamente para no repetir eso, ¿ok? Entonces, yo creo que bueno, todo el mundo va a tener así como un referente a su madre, y es también mi caso, por todas estas pequeñas enseñanzas que te digo. Hubo un momento en el que ella, no sé, son como tan, ahora que somos madres, y yo creo que todavía nos falta un camino largo por recorrer, pero son tan, eh, o sea, tan centradas, ¿no? En cada decisión que tomaron. Y a pesar de que, como te digo, hubo un momento en el que ella dijo, no, yo continúo con su papá por ustedes, eh, también hubo un momento en el que ya, cuando nosotros estuvimos muy grandes, o sea, te hablo de 18, 17, 16 años, entre mis hermanos y yo, ya ella ahí sí decide tomar la decisión de separarse de mi papá. Y creo que fue eh, un, una decisión muy acertada. Eh, pero mi papá y mi mamá tampoco nunca se alejaron, ¿no? Siempre estuvieron igual juntos, o sea, siempre mi papá estaba en la casa, siempre mi mamá estaba ahí. Pero son esas, finalmente esas enseñanzas que te dejan. Para mí, mi referente inicial, mi mamá. Y de ahí, pues, tengo muchos. Están tías que, por ejemplo, no lograron ser mamás, pero son personas muy activistas, por ejemplo, en la lucha de los derechos de la mujer. Tengo a una de mis tías que trabajó muchos años en Fundación Mariaguari, y finalmente también te brindan esos ejemplos
que incluso hace años atrás, pues tú escuchabas, no, es que los derechos de la mujer, tú decías, "¿Mm? Como que, ¿de qué está hablando, no?" Pero que lograron ser un referente definitivamente para mí. Sí, pues definitivamente tenemos esas mujeres ahí que nos han enseñado mucho, ¿no? Y Sí, de quienes estamos siguiendo sus pasos o mejorando así. el camino como mujeres, como mamás, como familia, como sociedad, porque eso decimos nosotros, como mujeres y madres tenemos una magia, un efecto multiplicador que lo que hacemos comienza a interferir, a afectar positivamente a todos los que están a nuestro alrededor. Y justo con un poco alineado a esto, en este año y justamente en este mes, nosotros estamos lanzando un programa de mentorías que se llama Atrévete, en el que buscamos generar esos espacios entre mentores y mujeres de nuestra comunidad para que comiencen a desarrollar ciertos hábitos que nos permiten tomar esas decisiones que no nos atrevemos a comenzar a ponernos un objetivo claro en nuestra vida y que recibamos ese empujoncito que muchas veces necesitamos para hacerlo, ¿sí? Y también porque hemos visto que las mentorías como tal, el tener un mentor, el tener a alguien que esté ahí trabajando contigo uno a uno en ciertos temas que muchas veces ni sabemos que están ahí, ayuda muchísimo. Es una forma diferente de aprender y de tener ese soporte, esa guía hacia donde quieres llegar. No sé si alguna vez tú en todo el camino que has tenido hasta ahora, desde el lado personal, profesional, familiar, has podido encontrar o tienes algún mentor que te pueda dar ese empujoncito. A ver, yo en la parte profesional, mi jefe, definitivamente. Con mi jefe converso, te podría decir que todos los días, de lunes a viernes, me siento con él a conversar. Eh, ha sido un pilar fundamental, ¿no? En el crecimiento mío en el canal como tal, el que te apoya, el que te corrige, el que te critica constructivamente. Eh, él es un referente, mi jefe, y lo digo porque eh, muchas mujeres que tal vez nos están escuchando ahora y que están en su trabajo, buscar ese referente dentro de ese círculo. Para mí, mi jefe, él es uno. De ahí, si me hablas de la parte personal, mi mamá es otro referente. Mi tía, como te lo mencioné, es otro referente, activista 100% en pro de las mujeres. Y otro referente, pues te podría decir eh, que en este caso, bueno, mi terapista familiar que me encanta y bueno, converso muchísimo con él, es otro referente también. Y bueno, por ahí va. Genial, genial. Y hablando un poco, o sea, y mientras nos contaba de esa historia de tu familia, también se me venía a la mente algunos como escenas de mi niñez en la que me acuerdo, yo crecí en una familia que soy la menor de mis hermanos y yo jugaba con mis primos, la mayoría eran hombres, entonces a mí me tocaba subirme a árboles, me tocaba montar bicicleta, me tocaba jugar fútbol, me tocaba jugar con muñecos de guerra, ¿sí? Y autos y todo eso. Y me acuerdo que me decían, o sea, no seas carichina, o sea, no, ¿por qué te estás subiendo a un árbol con vestido? Y estos son juguetes de hombres, ven acá, ayúdame a hacer estas galletas. O escuchaba que le decían a mi hermana sírvele a tu hermano, ¿sí? Cosas así que eran así, pero que creo que ahora están cambiando mucho y creo que viene desde el lado de educación, viene desde el lado de conciencia, de que quizás los colores no tienen género, todos los juguetes son de todos. ¿Cómo lo manejas tú eso y cómo crees que la educación y lo que se vive en casa puede afectar a un poco romper esto, ¿no? Claro, no, lo que se vive en casa es la base, no hay nada que hacer.
Yo te digo, claro, mi mamá nos servía a todos, pero asimismo, mi papá, por ejemplo, no de repente, por si acaso, bastante planchaba. Mi papá de repente también le gustaba mucho la cocina, entonces de repente cocinaba. Y creo que esa gran lección nos dejan desde casa mis papás. También pasaba que de repente, claro, la presa más grande se la llevaba mi hermano, ¿ya? Y eso venía de parte de mi mami, ni siquiera de mi papi, de mi mami, ¿ya? Eso también pasaba. O pasaba de que, no, ¿cómo él va a lavar los platos? Pasaba. Pero claro, los tiempos han cambiado y efectivamente la educación es base fundamental para que esos roles o esos estereotipos realmente los eliminemos. Sigue pasando en nuestro país muchísimo y entre familias muchísimo y de escasos recursos muchísimo más. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la Fundación Plan Internacional, con su campaña Por Ser Niña, y realmente las cifras eran impresionantes, pero impresionantes. También he tenido la oportunidad de trabajar con Ecuador dice no más, con Paola y Ricardo, que llevan esta bandera, ¿no? de la no violencia contra los niños, niñas. Pero claro, ahí cuando tú ves esos números, tú dices, realmente esta realidad hay que cambiarla de a uno. O sea, si aquí todas las que nos están escuchando deciden desde hoy, a todas ustedes les hablo, deciden desde hoy cambiar esa realidad desde sus casas, pues ya tendrán un niño o una niña que no fomentará el machismo en sus casas. Yo te digo que sí, también, bueno, mi esposo, como te digo, vive en una familia de argentinos donde no había machismo muy poco, ¿no? Entonces mi esposo, por ejemplo, mi esposo cocina, mi esposo hace el supermercado, yo no lo hago y le encanta. Y cuando él alguna vez lo hice, me dijo, no, yo lo hago, no te preocupes. Porque ya se sabe todas las marcas, ya sabe qué es lo que falta, todo, pero él lo hace. Y yo, por ejemplo, pues no dejo que ponga la mesa mal, por ejemplo. No, o sea, es algo que a mí me gusta y yo lo hago. Pero, por ejemplo, en casa, ¿cómo lo erradicamos? No sé, es como ya, no es erradicar, porque ni siquiera se normalizó en algún momento. Entonces, pero claro, cuando veo otras realidades digo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que hay que ir cambiando poco a poco, totalmente. Y ¿sabes qué? En este artículo que leía, que te comenté en Revista Vistazo, había una partecita que decía, no normalicemos al mal padre. Es una frase dura. No normalicemos al mal padre. En cuanto a lo que hablábamos antes, ¿no? De ese sobreesfuerzo romantizado. Eh, Realmente hagamos ver las cosas como son. Desde casa tratemos de implementar la equidad, la igualdad. O sea, si mi hija quiere comer más y hay una presa más grande, ¿por qué no para esa presa para ella? Si tienen que lavar los platos, pues todos los tienen que lavar, tanto mis hijos como mi hija, y no a mi hija le voy a cargar más o a mi hijo más, no. Tienen que hacer, tienen que hacerlo. Y el tema que lo vivimos también muchísimo acá en nuestra casa, claro, tampoco, obviamente todas las actividades son dependiendo de las edades que cada uno tiene, pero un día, por ejemplo, Agustina, fines de semana sobre todo, que claro, no están en la escuela, no tenemos a alguien que nos ayude en casa, entonces fines de semana pues cada uno lava su plato, si hay que barrer la cocina, pues el sábado lo barre Agustina, el domingo barre Ignacio, si hay que sacar a los perros, o por ejemplo, coger el popó del césped del patio, pues lo hacen entre los dos hermanos, lo hacen ustedes hoy. Agustina pues hará otra cosa. Y realmente, o sea, por ese lado creo que me siento muy contenta, ¿no? De que
nunca se normalizó un tema de inequidad en la casa y ahora es lo normal. O sea, ellos lo ven como lo normal. Y es como deberíamos de verlos. Y creo que ahí estamos logrando un cambio para que en nuestra sociedad, así sea a largo plazo, se elimine el tema del machismo y la inequidad. Sí, nos has dado un montón de consejos, un montón de tips, un montón de formas de crear ese balance, de lograr también preocuparnos por nosotras, tener esas redes de apoyo, recurrir a esos referentes que tenemos a nuestro alrededor para cada vez hacerlo mejor o saber que lo estamos haciendo bien. Pero quería que me des una frase final o algún consejo para todas estas mamás que nos están escuchando hoy. Mira, cuando me invitaste, María C., y te dije definitivamente sí, estoy. Justo ese día hubo una reunión, una inauguración en el colegio de mis hijos. Y escuchaba el coro, además mis 3 hijos, los más grandes, son parte del coro. Y hay una canción maravillosa, ¿no? Que se la dedica a la familia. Y hay una partecita de aquí la tengo anotada que dice que el hombre retrate la gracia de ser un papá y la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Y claro, cuando yo la escuchaba, después la escribí, dije, la frase es maravillosa, pero decía, bueno, a ver, el hombre retrate la gracia de ser un papá y la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Definitivamente es así. Pero ya en la última frase que dice, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Ese amor viene de los dos. Ese ejemplo viene de los dos. Eh, y creo que con ese mensaje me quedo, ¿no? O sea, para las mujeres que nos están escuchando. Tratemos de lograr ese cambio desde los dos, desde esas dos personas que decidieron formar una familia. Y lo digo tanto en familias que tal vez, o sea, en parejas que tal vez ya no estén juntas, como en las que sí están juntas. En los dos, o sea, tratar de entender que esto es un trabajo en equipo eh, y que en este caso sé que hay muchas más mujeres aquí, no sé si hombres se conectan, pero eh, que esa mujer logre llegar a ese hombre con respeto, con diálogo, eh, para hacerle entender finalmente que claro, que hay cosas que están mal y que hay que cambiar. Y que finalmente desde casa podemos cambiar muchas cosas ya afuera, ya en esas otras familias que irán formando nuestros hijos. Qué lindo. Me encantó, Diana. La verdad te agradezco muchísimo por este espacio, por todo lo que nos has compartido, por abrirte tanto y contarnos de esa parte más íntima, Muy más de personal. mujer, muy personal, de mujer, de madre y de todos esos otros roles que lo cumples. Pues nosotros encantadísimas de haberte escuchado, de haberte tenido aquí en Maratón Lila y pues esperamos que no sea la última y poder seguir en contacto contigo. No, gracias a ti, María Cecilia. Qué lindo además bueno, que este proyecto siga creciendo. Yo recuerdo hace algunos años cuando en algún momento me comentaste de Grupo Lila y dije, wow, qué increíble. Y ojo, lo veía como, será, pero dije, bueno, ahora con el tiempo tú te das cuenta que sí. O sea, realmente sí ha tenido tanto éxito es porque digamos, la comunidad lo necesitaba. Y qué bueno porque estás cambiando, me imagino, muchas vidas. Yo ahí aporto ese granito de arena. Yo digo, es una experiencia más y que si logro cambiar vidas, increíble. Por ahí los invito a que me sigan en redes. Bueno, mi perfil que es, ¿sabes qué? Marece, a ver, es muy personal, pero de repente yo a veces digo, es muy personal, pero tal vez con esos posteos que a veces subo, logro
no sé, logro por ahí cambiar el pensamiento de alguien en, en una crianza, por ejemplo, más respetuosa, positiva, en ese cariño entre papá y mamá, en esa, como te digo, igualdad. Ahora estábamos preparando un posteo con un equipo con el cual trabajo también, justamente acerca de los roles de los niños en casa, ¿no? Que ya, bueno, más adelante saldrá. Pero sí, ahí síganme. Y también tengo otra cuenta, que eso no te lo había comentado, pero tengo una cuenta que se llama Triciclo Verde, que es de mi programa. Uy, discúlpeme que por acá hay bulla. Pero bueno, es mi programa de radio que se transmite una vez a la semana, donde tratamos problemas medioambientales, que también es algo que me mueve muchísimo y que he tratado de lograr ahí un cambio también junto a mis hijos, desde casa, ¿no? Con el tema del reciclaje en casa, el tema de la no utilización de plásticos de un solo uso, o sea, en mi casa no entra ni un solo plato plástico, ni un solo vaso, ni plato plástico, ni cuchara plástica, ni nada. Y estoy en la lucha de que mis hijos entiendan, ¿no? De que, a ver, ¿es el termo o es el termo? O sea, si no llevas el termo porque se te olvidó, pues en el colegio no puedes comprar una botellita de agua. O sea, pide mejor en el bar un vaso, rellénalo. Estoy en esa tarea, ¿no? Pero bueno, ahí están las cuentas, así que si es que se unen, encantadísima de recibirlos. Y siempre, cuando me escriben también, ahí estoy para dar algunos consejos. Perfecto, mil gracias y de verdad seguro que ese granito de arena creará un montón de impacto positivo en todas nosotras. Gracias, Diana. Un abrazo Gracias. para ti.